Bueno, como le prometimos, este lunes vamos a seguir con el tema que dejamos de la semana pasada, que es fascinante, de este número de la revista Nexos de enero, que está dedicada a qué no hacer, las lecciones de la izquierda de Latinoamérica. Y las lecciones, desde luego, están dirigidas, yo creo, hacia México. ¿Y por qué no nos haces un resumen, Javier, de esas lecciones? Son las que yo saqué. Sí, venga. Y van por país. Primero Argentina. Un discurso maniqueo en el caso de Cristina Kirchner. Maximalismo y arrogancia por parte, una vez más de Cristina que de su esposo. Y una estrategia de confrontación permanente. En el caso de Bolivia, una brecha entre las aspiraciones excesivas y lo que era la realidad. Y la idea de gobernar a través más de un movimiento y movimientos que de un partido institucionalizado y los problemas que eso generaba. En el caso de Brasil, yo leo como error un pragmatismo excesivo, usar al sistema más que desmantelar un sistema que era corrupto, etcétera, etcétera, y abandonar el tema de seguridad pública, sobre todo en el caso de Dilma, que Bolsonaro aprovechó. Acabó explotándose. Caso de Chile, el desaprovechamiento de la energía democrática de arranque. Es muy interesante. Y ese es un tema de mandato, saber interpretar tu mandato. Confusión entre lo posible y lo deseable. Descuido de construcción partidaria, es decir, una vez más, abandonaron el partido y se enfocaron en el Ejecutivo, y no permitir el debate interno dentro de la gran coalición o dentro de la izquierda. En el caso de Ecuador, un protagonismo excesivo de Correa. Del y líder. Conflictividad en el estilo de gobernar de Correa. En el caso de El Salvador, voluntarismo excesivo, captura del Estado por la militancia, es decir, esta idea de reemplazar técnicos por militantes y no atender de manera correcta el problema de inseguridad. Y yo encontré una cuarta, que se siguieron comportando como oposición ya en el gobierno. Nicaragua... Pero fueron 2 periodos completos del FMLN, o sea, no fue un ratito. Sí, todos ellos gobernaron un buen rato. Un buen rato. Y la amnistía de las maras salvatruchas. Bueno, ese es el problema de seguridad, mal manejado. Incluye, entre otras cosas, el tema de la amnistía. Nicaragua, querer gobernar solo. El hecho de que tengas mayorías es el argumento, no significa que debas, por lo tanto, gobernar solo. Te conviene tratar de él no gobernaba solo, gobernaba con la esposa. Bueno, es correcto. La alcoba presidencial era el contrapeso. En el caso de Uruguay, aquí son más bien aciertos, porque Uruguay es perfecto, pero son aciertos relevantes para México. Un tema de cultura política, que tal vez aquí el problema será que está ausente, una cultura de civilidad, de madurez política que tal vez no hay aquí. Un tema del entorno muy propicio, que tal vez 2019-2020 no lo tengamos, y un buen manejo de la política macro, que aquí creo que del presupuesto 2019 lo muestra, pero en una de esas muy bien se pone en riesgo. Bueno, ahí están las lecciones. Hay un asunto que corre por debajo de las experiencias de estos países, y es que tienen el viento a favor en materia del valor de las materias primas que producen. Y es este viento a favor de buenos precios del petróleo, de la soya, del cobre, de los productos agrícolas en general, lo que le da a estos gobiernos, digamos, unas haciendas públicas ricas, tienen realmente ingresos muy altos durante toda la década o a partir del año 2003. Y entonces cometen un error muy importante que, al parecer, estamos viendo en México, no lo va a cometer López Obrador. Con esos ingresos extraordinarios que podías prever que eran extraordinarios y que los ibas a tener durante la racha, contraen compromisos de asistencialismo social permanentes. Entonces, cuando se va terminando el ciclo de la abundancia, empieza el ciclo del ajuste de las... los repartos, los programas sociales. Y esa es una crisis que está latente continuamente en estos países. En Bolivia no, porque en Bolivia Evo Morales, a semejanza de lo que ha dicho y ha empezado a hacer López Obrador, no se va con déficits fiscales. No. Es muy riguroso. Y además expropia la empresa de hidrocarburos y del gas, y entonces tiene ingresos extras
adicionales muy importantes. Y eso le permite mantener una economía estable. Ahorita se le están acabando los ingresos que tuvo y que pudo acumular y va probablemente a una crisis. Entonces, es importante este proceso que viene abajo porque López Obrador, para fortuna de él y para fortuna nuestra, no lo tiene. No tiene este dinero extra y está procediendo, como lo muestra en su presupuesto, aceptando la restricción. No estoy tan seguro que para fortuna de él, Héctor. Creo que... Bueno, yo creo que él hubiera preferido sí estar en esta... Imagínate a López Obrador, ¿no? Cualquiera. Con lo que tú has criticado mucho es cómo se gastaron la renta petrolera. Bueno, y ve dónde terminaron los presidentes que se gastaron la renta así. Bueno, José López Portillo y Calderón y Fox y Peña Nieto. Mira, además de las que ya señaló Javier, que creo que son esas, hay algunos rasgos comunes a estos países que no necesariamente aparecen en todos los ensayos como lecciones o a evitar, pero hay dos evidentes. Uno, la corrupción. Casi todos los presidentes de esos países o están en la cárcel, de esos gobiernos, o están en la cárcel, o son prófugos, o están bajo investigación. Podemos ir uno por uno. En el caso, digamos, de norte a sur, Funes del FMLN, asilado en Nicaragua. Daniel Ortega y su esposa, una cantidad de acusaciones de corrupción generalizadas. Bueno, Venezuela ni se diga, Chávez y Maduro y todos los demás. Correa solicitando asilo en Bélgica contra acusaciones de corrupción que ahí sí tienen algo que ver con Odebrecht. Chile, donde en principio no roban, de todas maneras la familia de Michelle Bachelet sí quedó involucrada. Por un caso muy menor, por cierto. No, bueno, de risa loca para risa. mí. Imagínate un pobre presidente municipal en México que le digan que se chingó $8 millones, renuncia. Pues, ¿para qué vine a esto? Ese es el estándar cívico. Es el estándar, sí. No, pero hay que decirlo. Ya lo quisiéramos para un día de fiesta, ¿no? Sí. Cristina y sus ministros, ya el vicepresidente de Cristina, ya sentenciado, el ministro de Obras, el que echó la bolsa de dinero al convento, no sé por qué le quería regalar a las monjas tanto dinero, pero en fin, o pensar que ahí se lo cuidaban. En efectivo, además. Uruguay no. Pero, y Brasil, bueno, Lula. Se diga, Lula y Dilma cada vez le están apretando más ya no el tema del impeachment, sino el tema de acusación. Entonces, ¿pero qué te dice eso? Que el tema de la corrupción... Que lo descuidó la izquierda. La izquierda no tenía en el radar el tema de la corrupción propia, tenía muy claro el tema de la corrupción ajena, pero no la propia. Y el segundo, pero no lo dejo nada más mencionado, la perpetuación en el poder. Todos estos trataron, unos con éxito, otros sin éxito, pero todos han tratado, alternando, siguiendo, cambiando la Constitución, o sea, todos, no hay uno que tranquilamente se ha ido a su casa, quizás el FMLN, pero es que ya después de 2 periodos pues ya no hay cómo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a debatir este tema de las lecciones que dan los gobiernos de izquierda de América Latina para México. Seguimos este debate muy interesante de las lecciones de los gobiernos de América Latina para México, Javier. Mira, creo que es importante decir que la perspectiva de quien escribe, de los extranjeros que escriben en estos textos, es una empática. Es gente de izquierda involucrada con estos proyectos. Algunos actores, ¿no? Actores, casi todos. Y yo creo poder decir que si fueran mexicanos, todos hubieran votado por López Obrador y estarían apoyando a López Obrador. Es decir, es una mirada autocrítica desde adentro de gente que tiene enormes simpatías con la Cuarta Transformación. Por eso vale la pena entrarle a los temas. Las críticas de los grandes opositores, pues, pero estas son de dentro y de simpatizantes. Ahora, son a toro pasado.
Son a toro pasado. Todas estas críticas, Bueno, en su momento, quiero pensar que no fueron vistas por críticas. Y además son controversiales. Es decir, sospecho que hay otros involucrados que siguen dentro de la izquierda, que son colegas de estos personajes, Que no estarían de del todo de acuerdo con esta lista, ¿no? Entonces también hay que quisiera reconocer. recalcar que los ensayos, los 9 ensayos, son rematados por uno de Jorge Castañeda sobre elecciones de la izquierda de antes del siglo XX, digamos, ¿no? Y a mí una de las cosas que me parece muy interesante de tu ensayo, Jorge, es esta cosa de qué hacer con el flanco de la izquierda más radical. Sí. Me parece que eso es fundamental y eso lo estamos viendo desde el día 1 que ganaron las elecciones aquí el 1 de julio en México. ¿Qué hacer con ellos? Mira, Héctor lo menciona en su artículo, su columna de hoy en Milenio, de esta especie de turba, era un término que se usaba en Nicaragua, de los sandinistas, no tanto contra su izquierda, sino contra la derecha, la oposición de derecha en los años 80, digamos, de que trataron de linchar, es una palabra muy ambigua, digamos, Acosar. apedrear, acosar, Acoso físico. hostigar al director de comunicación social de la Suprema Corte, pensando que era un ministro. Era un ministro, sí. Ese es el problema. Es una de las manifestaciones de este dilema de la ultra. ¿Qué haces con tu ultra? O sea, porque va más allá de la manifestación a la que todos tenemos derecho. Sí, no, bueno. O sea, esto ya tiene visos de violencia, ¿no? Y no necesariamente controlas esa gente una vez que le echas a andar. Ya se te puede haber ido de las manos. O en este caso no, pero el siguiente caso sí, o los casos que hay en las Pero experiencias ¿qué que hacer yo con describo. eso? ¿Qué hacer con esa izquierda ultra? Porque no las puedes... Mira, les va a pasar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Les va a pasar, ¿no? Porque esos sabemos... Sin duda. Estos están en el negocio de recibir algo y luego van por más y se siguen radicalizando y El movilizando. problema, yo creo, es que termina siendo un límite político para el gobierno que está en manejo de la situación, porque no le permite moverse con facilidad hacia donde debería estar, que es hacia el centro del espectro político, si quieres un poco echado a la izquierda, sino que tiene que mantenerse, como decía Jorge, en el centro de su espectro político, que básicamente excluye la derecha y el centro derecha. Entonces, el gobierno de López Obrador no puede estar, digamos, en el centro de la política, del espectro político mexicano, sino tiene que estar echado a la izquierda y bien a la izquierda. Sí. Y tiene que controlar, y tiene que aceptar, y tiene que mantener no el control, sino la comunicación y el contacto con esa ala izquierda, porque si no, esa ala izquierda lo va a rebasar a él y lo va a poner en una posición muy incómoda, porque de esa ala izquierda es de donde pueden venir los mayores reclamos de ilegitimidad sensibles para la coalición que está en el gobierno. Digo, por ejemplo, doy otro ejemplo, el PT, que es se ha radicalizado mucho a la izquierda, son una bola de vividores, hay que decirlo, estos del PT, pero ahora están muy izquierdistas, ahora entendieron que los vientos van por la izquierda, ¿no? Y ellos fueron los que sacaron la iniciativa de nacionalizar las Afores, de concentrarlas en un organismo estatal. O sea, es un proyecto de izquierda socialista, yo diría, ¿no, Javier? Sí, Pues sí. A conseguir más lana, hombre. Lo de ellos es la lana. Pues sí. Yo pondría todas estas experiencias de izquierda latinoamericana en el contexto de la crisis de la izquierda en Occidente, porque ahí el problema fue el inverso. Sí. La crítica que se le hace, si Jorge hubiera escrito este mismo ensayo para Europa, el problema era que lo rebasaron por la derecha. Tony Blair se volvió un neoliberal más. Clinton también, ¿me entiendes? Y precisamente la crítica, y por eso el entusiasmo de parte de la izquierda europea por la ola rosa. Porque vieron en el modelo socialdemócrata un modelo estancado que se había movido a la derecha y ya no era distinto al proyecto neoliberal. Entonces Corbyn, por ejemplo, hoy pon el ejemplo de Corbyn. Exacto. Creo que hacia eso ibas, ¿no? Exacto, es decir, con los laboristas el problema allá fue que fueron rebasados por la derecha. El riesgo aquí es ser rebasado por la izquierda. ¿Qué te dice eso? Pues encuentra el equilibrio. Yo veo en muchos de estos temas un reto de encontrar equilibrios particulares a tu país. Entonces, en el caso de Chile, Minami, el que escribe el ensayo de Chile, siente que fueron muy cautelosos en muchas cosas. Que lo rebasaban por la derecha, de y hecho. otros, su problema fue que fueron maximalistas.
y demasiado ambiciosos. Bueno, pues claramente ni muy, ni tan. Bueno, eso y ya cada país empieza a encontrar un equilibrio. ¿Dónde encuentras el equilibrio mexicano Exacto, en muchos hacia de dónde, estos temas, sí, ¿no? sí. Yo creo que a diferencia de otros países latinoamericanos, el proyecto mexicano es menos ideológico. Hay dos grandes tipos de proyectos en América Latina, el bolivariano y el socialdemócrata, ¿no? ¿Dónde cae López Obrador? Pues no es ni uno ni otro claramente. ¿Es el PRI o no? Yo creo que no, pero en fin. A ver, bueno, no, entonces... Es otra discusión. Eso sí. Hay rasgos priistas, sí, pero creo que no lo puedes resumir como el PRI. Entonces, creo que López Obrador es una figura mucho menos ideológica que el perfil promedio del liderazgo latinoamericano. Y en ese sentido... Yo traté hace 12 años ya de hacer, 13, una especie de tipología, taxonomía muy simplista, muy superficial de las dos izquierdas en América Latina. Y pues unos en una columna y otros en otra, algunas me resultaron, unas se movieron de una a otra, pero más o menos le di en el clavo, más o menos. Bueno, el factor explicativo que a mí me gustó de por qué caía cada izquierda en cada columna era de dónde venían. Los que venían de la vieja izquierda, de los partidos comunistas, de los movimientos sindicales radicales, de los movimientos socialistas, como en Chile, etcétera, son los que sí se volvieron socialdemócratas, extrañamente. ¿Por qué? Pues porque habían aprendido algo. Colapso del muro de Berlín. Mil cosas. En el desierto. El exilio, el Pero desierto. por eso, o sea, pasar por el desierto. En cambio, ¿no? los que venían de un origen más populista, los peronistas, muchos otros, pues esos se volvieron, Chávez, se volvieron mucho más radicales ya en el gobierno, porque no tenían esos contrapesos ideológicos, no en la calle, ideológicos, no había restricciones de pensamiento, es decir, a ver, esto ya sucedió en tal país, en tal momento, bajo tal dirigente, no hay que hacerlo, no tenían eso. Yo sí pensé en ese momento, y sigo pensando, que como López Obrador viene de este sector y no de la izquierda, no tiene ningún antecedente de izquierda, ideológicamente hablando López Obrador, olvídate de sus sentimientos, que pueden ser los que sean, no la tiene, no viene de ahí. Y la gente que está cerca de él tampoco viene de ahí. Hay muy poca gente del ex-PC, por ejemplo, mexicano, que esté ahorita en el gobierno, casi. Alejandro Encinas, ¿no? Se me ocurre. Subsecretario, digamos. Y Alejandro, no sé si venía del PC, venía PSUM, ¿no? Del PSUM o algo así. Pero antes del PSUM. Sí, era eso. Pero digamos, de PC, pues yo no, está Pablo Gómez en la Cámara, pero tienes razón. Más o menos hasta ahí, ¿eh? Sí. Mira, es verdad que tiene una identidad no ideológica López Obrador, en el sentido de que no lo puedes asignar a ninguna de las tradiciones ideológicas propiamente dichas de la izquierda. Pero si en algún lugar puedes encontrar algo que te explique la visión del mundo y la visión de política pública en qué él está pensando, es en lo que llamamos el nacionalismo revolucionario. Sí, absolutamente. Que no es un conjunto de ideas rectoras ni de teorías, sino es un conjunto de creencias, de valores, pero muy sistemáticos y muy bien puestos. Pero era la ideología del PRI, ¿no, Héctor? Pero no era una ideología al estilo comunista. Eran como unas prácticas y como unos valores. Entonces eran laicos. Sí. Este parece ser un poco menos laico. Eran... sobre todo estatistas, sí. nacionalistas, eran presidencialistas, sí. eran centralistas, sí. Y les gustaba la idea de tener atendido el flanco agrario campesino, de tener una buena relación eran corporativistas con los sectores obreros organizados. Sí. Eso, yo creo que sin ser exactamente lo mismo, es el lugar en donde puedes quizá entender mejor de dónde vienen algunas de las decisiones que están puestas en este presupuesto de López Obrador. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a concluir con este tema. Bueno, vamos a concluir este tema de las lecciones de la izquierda de América Latina, de los gobiernos de la izquierda de América Latina para México. Héctor, en un minuto, ¿qué dirías? ¿Cómo redondearías De los esto? que mencionó Javier, a mí me preocuparía más el tema
de no escuchar a la minoría y de construir muy rápidamente, apresuradamente a veces, con la mayoría que tiene, que es muy importante, pero que necesita tener el contrapeso, por lo menos de la crítica y de la voz de las minorías. Ese es el riesgo que yo encuentro mayor en este proceso de centralización que está realizando el nuevo gobierno, que está lesionando muchas de las instancias de representación y de poder, porque puede, como pudo con va a poder con este presupuesto, pero que al final deja heridas, y esas heridas pueden volverse con el tiempo verdaderas enfermedades. Javier. Yo sacaría el tema del populismo. Creo que además del camino socialdemócrata y el camino bolivariano, hay un tercer tema que es el populismo, que puede o no acompañar una estrategia bolivariana y una estrategia socialdemócrata, o una estrategia como la de Trump. Es decir, es un tercer tema, y creo que muchos de los retos que aquí se señalan tienen que ver más con el populismo que con la izquierda. Es decir, estarían presentes en el Estados Unidos de Trump o en una Francia gobernada por el Frente Nacional. Entonces yo sacaría ese tema. Y luego son retos también que tienen que ver con el modelo democrático liberal en general, sí, más claro, allá de izquierda y de derecha. Y hay que, por lo menos para poder analizarlos, separar temas que tienen que ver con el populismo y solo el populismo, independientemente de que sea de izquierda o no, o que tienen que ver con retos del modelo democrático liberal, independientemente de que gobierne un gobierno de izquierda o de derecha, ¿no? Jorge. Dos cosas. Uno, entender, que ellos entiendan, ojalá, que se ubican, se sitúan, les guste o no, en este contexto. Sí, sí, sí. De ahí son. No, es que es Juárez y es Madero y bla, bla, bla. Eso está bien, como rollo está bien, pero que no se hagan bolas. O sea, vienen de un contexto de experiencias de izquierda en el gobierno en América Latina a lo largo de los últimos 20 años. Sí. Tienen mucho que aprender de ahí, de gente que les tiene esta simpatía, esta afinidad que dice Javier, y creo que es muy importante que eso lo entiendan. Segundo, es de menor importancia, pero también no ideologizar, como lo dice el boliviano, que lo hizo Evo Morales, la política exterior. Tratar de llevar la fiesta con ciertos valores, ¿no? Principios, pero no casarse con el ALBA, los bolivarianos, la izquierda, Cuba. ¿Pero lo ves? ¿Lo ves como un... Mira, yo creo que es un peligro. El Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo lo veo como un peligro. No ha sucedido. La primera prueba es el 10 de enero, si Ebrard va a la toma de posesión de Maduro. Una elección desconocida por todo el mundo. No van a ir los latinoamericanos, casi ninguno, salvo los del ALBA. No van a ir los europeos, no va a ir Canadá. ¿Va a ir México? Bueno, pues yo destacaría en esto tú que estás diciendo tú, Héctor, de la importancia que tienen tener las minorías. Creo que la experiencia de Argentina con Kirchner, con Cristina Kirchner, es muy importante. Esta cosa de la hibris, lo que decían los griegos, ¿no? Soberbia. La desmesura, la soberbia, la arrogancia. Esta cosa que empieza a ver en ellos, al decir, cualquier crítica que reciben es 30 millones de votos, 53% de la votación. A ver, esto estamos cambiando. Tienen toda la razón, hay que presumirlo, no, nadie estaría de acuerdo. Pero eso de pasarse, como pasó en el caso de Cristina, a la soberbia, a la desmesura, a la arrogancia, que los acabó enterrando a ese gobierno, ¿no? O sea, creo que la hibris. Tienen la mayoría, pero no están solos en el espacio político. Exacto. ¿No? Del otro lado hubo 27 millones de mexicanos que no votaron por ellos. Eso también es la contrapro. Y otros 25 que no votaron por nadie. Exacto. Entonces, ojo, la arrogancia que en el poder, pues sí, ¿no? Pues sí pesa, ¿no? Sí. Jorge, tú lo habrás visto. No, bueno, pues se ve. No puedes estar ahí y no verla y no padecerla. Y por eso te sirve mucho que te estén chingando todo el tiempo de aguas con eso. Es pues como el pecado más fácil de cometer y más frecuente, ¿no? Como le decían a César, ¿no? Que iba una persona siempre diciéndole, eres humano, César, eres humano. Recuerda que eres humano, ¿no? Así es. Bueno, señores, nos vemos el 7 de enero. 7 de enero. 7 de enero, 2 semanas de vacaciones. Aquí estaremos de regreso con Jorge Castañeda.
compañera ya desde México, ¿no? Aquí en el estudio. Para que no gritemos. Para que no gritemos. Ni malas Gracias, manos. Héctor. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Igualmente, todos. Javier, igualmente, Jorge, gracias. Y a los yo lo veo millones que nos ven, feliz. Exacto, desde luego. Y yo lo espero mañana en punto a las 10 de la 30 noche, millones. cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.